Shalom, Berajot, abundantes de Yahweh, a cada uno de vosotros que nos sintonizan en diferentes partes. Les saludamos desde aquí, desde KMC Internacional Radio. Y pues ahora sí que iniciando una nueva emisión del programa de Bamidbar en el desierto, donde recordamos el recorrido del pueblo de Yahweh y pues la enseñanza que nos deja a cada uno de nosotros. Ahora los judíos, el pueblo del Eterno, actualmente, ¿verdad? Les saluda Yashife y pues contenta de que nos estén sintonizando, esperando que pueda ser de edificación este tema para cada uno de vosotros. Y pues realmente hay que recordar que ahorita hemos estado viendo lo que es el libro de Baikra, que nos recuerda precisamente acerca de los diferentes sacrificios que se estaban efectuando una vez que el templo, el tabernáculo, ya fue ahora sí que terminado con todo lo que tenía que tener. Todos los que nos están escuchando por primera vez, les comento una vez que ya había sido el tabernáculo ya terminado, las vestiduras de los sacerdotes listas para usarse, con toda la autoridad que el Eterno le había dado a cada uno, Aarón, el sumo sacerdote, a los sacerdotes que el Eterno había puesto, ¿verdad? Manifestándose la gloria en el sumo sacerdote, representando así a Yeshua que es el sumo sacerdote en nosotros, ¿verdad? Delante de Yahweh. Entonces, pues sabemos que todo esto que ha estado escrito en la Dabar Kodesh es precisamente para que nosotros podamos tener una enseñanza de algo que fue y de qué manera es el día de hoy, de que ese tabernáculo está presente, pero ya no es físico, sino es espiritual. De manera de que cada uno de nosotros estamos en ese recorrido y podemos saber también al mismo tiempo, darnos una idea en qué lugar estamos, en el atrio, en el lugar Kadosh o en el lugar Makom Kodesh Kodashim. Entonces, a través este tabernáculo nos representa el tipo de relación que tenemos cada uno de nosotros, y solamente de una manera personal podemos quizás y aún así a lo mejor todavía con dudas, porque realmente el Eterno es el que sabe en qué lugar estamos, ¿verdad? De acuerdo a esa relación. Pero nosotros nos podemos dar una idea también en qué lugar estamos. Entonces, sí es muy importante que cada uno de nosotros recordemos lo que significa estar en el atrio. En el atrio es siervo que obedece, pero solamente hace eso, obedecer. Pero no hay algo más que, por supuesto que el obedecer siempre va a seguir hasta el final. Hasta el final, si queremos estar, por ejemplo, en el lugar Makom Kodesh Kodashim, pues necesitamos obedecer. Porque sin obedecer, nada tenemos. Si menospreciamos el obedecer, lo perdemos todo. Entonces, ¿qué es lo elemental, verdad? El Eterno quiere que cada uno de nosotros obedezcamos. Si no obedecemos, entonces perdemos todo. Pero el atrio es una enseñanza que nos da la base fundamental para continuar el recorrido y poder llegar a una relación más íntima con el Eterno. Entonces, de esta manera, una vez que nosotros tenemos esa base del atrio en obediencia, ¿verdad? Entonces ya continúa esa relación creciendo y podemos pasar al lugar Kadosh.
donde ya cambia la relación, ya se considera a un amigo con el cual el Eterno comparte, ¿verdad?, los planes, las metas, y entonces ese amigo se compromete con Yahweh y dice: sí, yo quiero ser parte también junto contigo de ese plan en el cual tú me estás queriendo involucrar, ¿verdad? Porque sabemos que toda lo que es la obra de Yahweh no nos necesita realmente. El Eterno pues se basta y tiene muchísimas formas de poder terminar su obra. La inició y la va a terminar. Se va a culminar la razón por la cual Mashiach hizo el sacrificio perfecto, precisamente para que pudiéramos tener esta relación íntima. Pero el Eterno es el que nos está queriendo involucrar a esta obra maravillosa que se está efectuando, que solamente algunos, un remanente, está respondiendo. Entonces, ¿estamos dentro de ese remanente que está participando dentro de la obra de Yahweh? ¿O estamos quedándonos fuera? Eso es algo muy importante que nosotros podemos preguntarnos, si estamos caminando con el Eterno como un amigo, ¿verdad? Así como el Eterno consideró a Abraham lo consideró como un amigo. Entonces, cuando él estaba con el Eterno y Adonai le dijo, pues voy a tener que destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, porque hay mucha maldad. Y su sobrino, estaba dentro de Sodoma y Gomorra. Pero entonces en ese momento, pues pudiéramos decir, ¿verdad?, bueno, el Eterno, ¿qué necesidad tenía de decirle a Abraham? Mas sin embargo, el Eterno dijo que él no podía dejar de decírselo porque consideraba a Abraham como un amigo. Entonces un amigo, recordamos que es alguien más comprometido, ¿verdad?, que está involucrado y está también en las buenas y en las malas, un amigo, ¿verdad? Bueno, un verdadero amigo que realmente es un amigo que te está ofreciendo su amistad para estar en las buenas y en las malas, y no nada más va a asistir a las fiestas, sino va a asistir también a los funerales, a los lugares tristes, a los momentos tristes. Va a estar contigo siempre ese amigo, porque eso es algo que Abraham hizo cuando el Eterno pues le pidió sacrificar a su único hijo. Le pidió sacrificar a su único hijo, que era Isaac. Entonces, pues aquí vemos cómo Abraham, en su fidelidad a Yahweh, aún así no se lo negó, no se lo niega su hijo, y pues es como nos da entrada a nosotros a una oportunidad a través de ese hijo que era una sombra. Isaac era una sombra de Yeshua HaMashiach, que iba a ser después también dado por el Padre en sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio perfecto. Pero de esta manera el Eterno vio la fidelidad de Abraham. Entonces dijo, lo consideró amigo. Entonces aquí pudiéramos preguntarnos, ¿nosotros seremos o estaremos siendo considerados amigos de Yahweh, así como Abraham fue considerado amigo de Yahweh? Es algo muy importante que nosotros podemos reflexionar, y todo está de una manera personal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos la invitación. Y así también, pues el lugar Makom Kodesh Kodashim nos recuerda a lo que viene a ser ese lugar que es la meta, el lugar Makom Kodesh Kodashim, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, representando
representando a Yeshua HaMashiach, que Él es nuestro sumo sacerdote delante de Yahweh, ¿verdad? Pero vemos que a través de que Yeshua hizo el sacrificio perfecto, se rompe el velo y nos da una entrada, un acceso, para que tú y yo podamos entrar a ese lugar. Y no solamente entrar, sino poder estar delante de la presencia de Yahweh, cubiertos con la vida de Mashiach, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros podemos entrar a través de ese acceso, cubiertos en la vida, que es Mashiach, por eso utilizamos el talit. El talit representa a Yeshua HaMashiach, la vida de Yeshua, que sí fue perfecta y justa. Kadosh. Entonces, de esta manera, Adonai ve a su Hijo en nosotros y de esta manera nos permite ese acceso. Pues una vez que es terminado lo que es ese tabernáculo, el cual continúa hasta el día de hoy, pero de una manera espiritual, ¿verdad? Entonces, pues ya todos lo que viene a ser los sacerdotes, todo el pueblo sabía que en ese lugar estaba la presencia de Yahweh, la Shejina de Yahweh, y conforme a todo eso había esa manifestación del Eterno con la nube, ¿verdad? Cuando bajaba para poder darle a Moshe toda la instrucción que se necesitaba en esos momentos. Y una de esas instrucciones precisamente fueron el libro de Baikra, donde nos habla acerca de los diferentes tipos de sacrificios que se iban a utilizar para que el pueblo, ya que era igual que nosotros, Faetu, ¿verdad? Un pueblo que muchas veces es rebelde, ¿verdad? Que somos rebeldes a veces, que a veces sabemos lo que tenemos que hacer y a veces no lo hacemos, porque somos rebeldes. Entonces, decía el Eterno que Él ha querido atraer a lo vil y a lo menospreciado para ser su pueblo. Entonces, nosotros debemos ver, ¿verdad?, de poder valorar la oportunidad que tenemos para poder ser ese pueblo que el Eterno quiere, ese pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo Kadosh. Esa oportunidad está ahorita y esa puerta está abierta para el día de hoy poder acercarnos a ese tabernáculo y poder recorrerlo en una relación cada vez más comprometida con Yahweh, ¿verdad? En las buenas y en las malas, porque así como un matrimonio se está preparando también para poder vivir tanto en las buenas como en las malas, entonces así la novia que va a ser uno con Mashiach, también se está preparando para poder estar en las buenas y en las malas. Entonces, nosotros tenemos que recordar eso. Ahora bien, el pueblo, así como nosotros, era falto, era un pueblo que había veces que pecaba deliberadamente y había veces que aún siendo sin serlo deliberadamente, también pecaba, ¿verdad? Porque nuestra condición es de pecado. Pero tampoco ahorita es una justificación para que nosotros digamos, bueno, la sangre o el talí de Yeshua me cubre y yo de esta manera puedo hacer lo que yo quiera. No, no es así. Entonces, el Eterno, recordemos, conoce todo, conoce nuestro corazón y sabe cuando nosotros pues queremos podemos burlar a los hombres, pero al Eterno no lo podremos burlar jamás, y Baruch Hashem por eso.
porque Él es justo, porque su obra está bajo su cuidado. Y Él conoce lo profundo del corazón del hombre, Él lo ve. Entonces, de esta manera, al momento de que nosotros estamos bajo esa situación de pecado, al igual que nuestros hermanos, los israelitas de ese tiempo que estuvieron bajo la dirección de Moshe y Aarón. Entonces, pues el Eterno dio diferentes leyes con respecto a diferentes tipos de sacrificios que ya hemos estado viendo aquí en Bamidbar, ¿verdad? Sacrificio de comunión, sacrificio de oblación, y bueno, ahora nos toca el turno al sacrificio de reparación. Entonces, reparar la relación. Cuando nosotros hemos fallado, bueno, cuando el pueblo fallaba en aquel entonces, porque ahorita ya no lo tenemos que hacer, porque Mashiach ya hizo el sacrificio perfecto, ese sacrificio vasto, ya lo hizo. Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios como en antaño, no, ya no. Pero sí, esta enseñanza nos deja la sombra de lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros para que podamos estar en esa relación que el Eterno quiere, ¿verdad? Porque si no, podríamos decir, bueno, pero ¿para qué se escribió Baikra? ¿Qué caso tiene que nosotros recordemos los diferentes tipos de sacrificio? Pues es precisamente para que nosotros los podamos valorar y que podamos realmente valorar, valorar lo que es el sacrificio que hizo Mashiach, ¿verdad? Valorar la oportunidad que nosotros tenemos y pues reconocer nuestra condición de pecado, que realmente lo necesitamos a Él. Esto es precisamente lo que hace la diferencia para poder tener una relación, porque mientras más nos puedan cubrir o nuestra maldad, nuestra falta, entonces hay un mayor agradecimiento a esa situación. Entonces ese agradecimiento te mueve a actuar y decir, aquí estoy, y es cuando llega la teshuva que nos transforma y nos decidimos por Yahweh, ¿verdad? No solamente decirlo, sino hacerlo, decir yo soy de Yahweh, ¿verdad? En un momento dado puede llegar a ser fácil, pero ya cuando implica un compromiso de hacer o de no hacer, porque hay cosas que también sabemos que no debemos de hacer. Entonces, precisamente por eso el Eterno nos da su dirección, nos da su guía a través de la Hatafá, a través de su Torah, ¿verdad? A través de los perfeccionamientos. El Eterno nos está instruyendo, perfeccionando, quitando cada vez más la tierra, más el hombre, para que podamos alcanzar a caminar dentro del tabernáculo e ir pudiendo tener una relación más cercana con Él. Entonces, vamos a posicionarnos, los invito a si tienen su Dabar Kodesh, el libro de Baikra, Levíticos, y nos toca el capítulo 7. Vamos a leerlo y vamos a recordar este pasaje, este camino que se recorrió en Bamidbar, en el desierto. Y dice así: esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación. Y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá todo el sebo de la víctima, el rabo y el sebo que cubre las entrañas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Se quitará todo ese sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar
como manjar de reparación. Podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. Bien, entonces dice aquí, dice que esta es la ley del sacrificio. Se hizo una ley, una forma exacta en la cual se tenía que realizar el sacrificio de reparación. ¿Y por qué se tenía que escribir? Porque luego se le iba a olvidar a alguien la manera exacta como se tenía que llevar a cabo. Y sabemos nosotros que el Eterno es muy preciso, muy exacto, matemático, pudiéramos decir, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que sus palabras son tan exactas, con una puntualidad extrema, más allá del pensamiento del hombre. Y por eso el Eterno dio su ley escrita, dio sus mandatos, sus 10 mandatos los dio por escrito. Fíjense, nada más importante, ¿verdad? Para que no se distorsionaran las reglas que el Eterno estaba mandando, las más importantes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que haya sido escrito. Continuamos, es cosa sacratísima. ¿Por qué? Porque se está ofreciendo a Yahweh, se está consagrando con un objetivo, con un ganado, puede ser ganado menor, ganado mayor, pero tenía que ser sin defecto, de lo principal, lo mejor para ese sacrificio de reparación. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación. Ya hemos hablado algunas veces por qué era la víctima, ¿verdad? Porque era un animalito bajo un cuidado que se estaba, pues ahora sí que, cuidando de que tuviera su alimento, su agua, su bienestar, hasta que llega un día que uno de los hombres pecaba delante de Yahweh, y entonces este hombre o esta mujer tenía que hacer el sacrificio con tal de poder tener la reparación de la relación con el Eterno. Entonces aquí veíamos cómo ese inocente estaba dando la vida por un pecador. Entonces aquí nosotros podemos ver la sombra de Mashiach, que él, siendo un inocente, dio la vida, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a llegar al Makom Kodesh Kodashim y tener una relación con el Eterno. Continuamos con la lectura y dice así: y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. ¿Sí? La sangre iba a ser derramada sobre todos los lados, iba a cubrirlo todo, ¿verdad? La sangre que nos representa la vida. Siempre la sangre nos va a representar la vida. Entonces aquí qué importante, ¿verdad? Dice, se derramará sobre todos los lados del altar, ¿verdad? Esa sangre, esa preciada sangre, esa vida de ese inocente que se está ofreciendo delante de Yahweh para ese sacrificio de reparación. Continuamos, dice, se ofrecerá todo el cebo de la víctima. Bien, entonces, recordando cuál es el cebo y por qué tiene tanta importancia, el cebo es la grasita, ¿verdad? La grasita del animalito. Esa grasita es la esencia de la grasita, del animalito. Esa es su esencia, esa grasita que se tiene. Entonces, por eso todo eso lo pedía el Eterno de una manera personal, así como una vela, ¿verdad? El aceite que va dejando cuando se enciende, ese como tipo aceitito que va saliendo en una vela cuando se enciende, ¿se acuerdan? Esa es la esencia de la vela. Aquí de esta manera también el cebo es la esencia del animalito.
Por eso el Eterno lo pedía. Y ahora dice que cubre las entrañas, cubre lo más profundo del ser de ese inocente. Todos los órganos vitales, ¿verdad?, que funcionan para continuar con el aliento de vida, todo eso se ofrecía delante de Yahweh para poder hacer ese sacrificio. Dice, los 2 riñones, ¿verdad? Nos incluye los 2 riñones. Bien, los 2 riñones recordamos que es lo más profundo. Y habíamos hablado anteriormente acerca de lo por qué los riñones es tan importante en lo que es ahora sí que no solamente los animalitos, sino los seres humanos, ¿verdad? Son muy importantes los riñones, es lo más profundo del ser humano, los riñones. Y nos dice la Dabar Kodesh que hasta los riñones, o sea, el Eterno ve todo, absolutamente, hasta los riñones. Él es el creador de nosotros y por supuesto que ve todo completamente. Nuestras intenciones, ¿cuáles son? Más profundas, Él las conoce. Y Baruch Hashem por eso, porque Adonai es quien lleva a cabo su obra, ¿verdad? Quien ordena y acomoda las cosas de tal manera que todo lleve un orden, de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces aquí nosotros podemos ver eso. ¿Qué importante es? Bueno, vamos a continuar. Dice, el cebo continúa, dice, y el cebo adherido a ellos, el cebo también, la grasita, la esencia, que cubre lo que viene a ser los riñones, que es lo más profundo del ser, también lo pide el Eterno. Y así también pide lo que es el resto, que cubre el hígado. Entonces, una vez, fíjense, el hígado que, como veíamos, son los órganos vitales que si una persona, por ejemplo, le afecta el hígado, todas las complicaciones que puede tener, ¿verdad? El hígado, los riñones, que nos proporcionan la vida, una vida sana. Entonces, aquí nosotros, qué importante que el Eterno pues está pidiendo es esto, porque vamos a continuar y ahorita van a ver por qué. O vamos a recordarlo juntos, porque quizás ya lo saben, ¿verdad? Es lo más seguro, pero lo estamos recordando todos juntos. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura. Nos dice aquí, dice, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos. Y el resto, y a los lomos. ¿Se acuerdan dónde están los lomos? De repente cuando nos dicen los lomos, como que uno cree que es en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte de atrás, abajito de los hombros, pero no. Los lomos están arribita de la cintura. Ahí están los lomos, están prácticamente pegaditos a esa parte. Pudiéramos quizás decir que ahí es. ¿Por qué? Porque lo que es ¿cómo se llama? Con lo que la faja de los sacerdotes y la faja del sumo sacerdote va precisamente en los lomos que es la cintura que es la base, que son donde están las caderas para poder andar, ¿verdad? Lo habíamos hablado anteriormente en Bamidbar, cómo, qué importancia tiene el poder tener lo que es la faja ceñida, ¿verdad? Porque esa faja, lo voy a recordar un poquito para los que no hayan escuchado el programa que hablamos. Esa faja nos está representando en primera, esa faja es del color de la puerta, el color del tabernáculo. El tabernáculo tiene los colores los colores que representan a Yeshua. Entonces, lo vimos
lo vimos cuando vimos lo del tabernáculo. Entonces, eso nos está representando que Yeshua es el que nos ciñe. ¿Qué ventaja o qué beneficios tiene que Yeshua nos ciña? A cada uno de nosotros toda la importancia. ¿Por qué? Porque en el andar, recordemos que Yeshua es el camino. Y al momento que nosotros estamos caminando, requerimos precisamente ceñirnos para poder andar el camino. Porque al momento de andar el camino, ceñidos por Mashiach, entonces vamos a poder andar, aunque de repente nos encontremos con piedras que nos impidan el paso, que de repente nos encontremos con situaciones diversas que pueden haber, con bestias, ¿se acuerdan? Con bestias en el camino. Hay que recordar como si estuviéramos en el desierto, ¿verdad? El andar el camino. Entonces el camino se necesitaba cuando Moshe lo sacó con el poder, la autoridad de Adonai a los israelitas, al pueblo judío. Entonces, pues la verdad es de que les dijo, una de las características que les dio fue que se ciñeran. ¿Por qué? Porque ellos tenían como una especie de vestido largo, pero pues si pasaban entre ramas se les iba a atorar. Entonces ellos tenían que estar preparados para poder andar el camino, aunque pasaran entre ramas, entre espinos, que se les pudiera romper la ropa. Y entonces de esta manera ellos tuvieran que detener su camino. Mashiach es el camino, entonces tenemos que avanzar hacia el Makom Kodesh Kodashim. Tenemos que caminar ese camino y el precisamente estar ceñidos, que es una de las características, entonces eso es lo que nos da el ceñir los lomos, tener esa fortaleza, esa seguridad de poder andar esa vereda que Mashiach abre delante de nosotros. Veíamos también cómo cuando una persona va a cargar, no sé si han visto a personas que se dedican a cargar costales, cosas pesadas, se ponen una faja en la cintura precisamente para poder no lastimarse, para poder sostener esa carga que va a llegar a su cuerpo. Entonces también el ceñirnos, el estar ceñidos en Mashiach, eso también nos ayuda a nosotros para que cuando lleguen los problemas, cuando llegue la carga, entonces no quedarnos paralíticos, porque puede pasar. Si de repente alguien tiene ha tenido, una carga demasiado pesada en su cuerpo, entonces su físico, su cuerpo físico, por supuesto, que lo resiente y puede lastimar la columna, ¿verdad? Entonces, de esta manera, en un momento dado, quizás pudiera hasta detener el paso sin dejarle caminar, porque la cadera, esa cintura donde inicia lo que es la cadera, es la base para poder andar el camino. Si Mashiach es el camino, tenemos que estar nosotros ceñidos en los lomos, ¿verdad? Por eso el Eterno pide lo más preciado, ¿verdad? Lo más elemental para poder recibir esa ofrenda, ese sacrificio de reparación. Por eso el Eterno lo pide, porque es algo fundamental para el hombre. Entonces, vamos a continuar. Dice, el sacrificio lo quemará, sobre el altar, como manjar abrasado para Yahweh. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes, se comerá en lugar sagrado, es cosa
sacratísima. Bien, entonces aquí vemos que para poder hacer el sacrificio de reparación, se tienen que ofrecer varias cosas, ¿verdad? Entonces, como veíamos hace un momento, se tiene que ofrecer la sangre, que es la vida, la grasa, que es la esencia del animalito, del inocente. Se tiene que ofrecer los riñones, que es lo más profundo del ser, el hígado, que es fundamental para la vida, y lo que viene a ser la grasita, decía, de los lomos, ¿verdad? O sea, la grasita está protegiendo las partes más importantes. Por eso nos dice la grasita que cubre los lomos. La grasita que está protegiendo la cintura, el inicio de la cadera, donde están los lomos, para andar el camino. Esto, por supuesto, es en un animalito. Pero ahora, ¿qué nos quiere decir Yahweh con esto a nosotros? Que cuando nosotros, si nosotros queremos reparar nuestra vida, porque recordemos que es una sombra nada más, ahora es una sombra, antes era un hecho que se tenía que estar dando estos sacrificios continuamente. Entonces, aquí ¿qué nos pide el Eterno? Que nosotros demos nuestra vida, que nosotros demos nuestra sangre, porque nuestra sangre es nuestra vida para poder hacer la reparación, para poder tener esa relación que estaba bien y que ahora la estamos reparando, ¿verdad? Se ofrecía ese sacrificio. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el Eterno? Si tú estás leyendo esto, si continúas o si te interesa saber qué era lo que yo le pedía a mi pueblo, ¿verdad? Meditar en esto, que el Eterno nos está pidiendo nuestra vida, nos está pidiendo nuestra grasa, que es nuestra esencia de nuestro ser, no lo pide. Y así también nos pide lo que viene a ser lo más profundo de nuestro ser, que era los riñones. Lo más profundo, lo que eres tú en esencia, lo que a nadie le dices, lo que a nadie le cuentas, lo que solamente tú sabes. Eso es lo que el Eterno quiere que a nosotros le ofrezcamos. Lo que le da sentido a nuestra vida, lo que nos mueve de una manera intensa, eso es lo que el Eterno quiere, lo más profundo del ser. Ya no de un animalito, sino de nosotros mismos. Eso que nos está proveyendo lo que es la vida, esas características, esa grasita, esa sangre, esos riñones, ese hígado. Todo lo que el Eterno nos ha dado, pero el Eterno en una enseñanza, en una sombra, nos lo pide. Si estamos hablando de un sacrificio de reparación, quiere decir que, pues, fallamos de alguna manera, ¿verdad? Pero el Eterno nos da la oportunidad de que tú y yo podamos hacer teshuva, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. De todo lo que hicimos, de todo lo que fallamos, que nosotros podamos retornar a Él. Entonces, de esta manera, el Eterno va a darse cuenta, cambiando de rumbo, ¿verdad? Es con acciones, con las acciones que nosotros le demostremos a Él que en verdad queremos que nuestra relación pueda ser como antes o mejor con Él, delante de Él, ¿verdad? Entonces es de esa manera como el Eterno nos permite poder reparar
tomar lo que es ese sacrificio de reparación. Y de esta manera nosotros poder reparar nuestra relación con Yahweh. Pero, como veíamos anteriormente, ya no tenemos que hacer los sacrificios textualmente con un cabrito, con una oveja, con un buey. No tenemos que hacerlo ya. Yeshua HaMashiach ha hecho el sacrificio perfecto, vasto, para que tú y yo, para que todo aquel quien crea en Mashiach no se pierda, mas tenga vida plena. Y al momento de poder tener esa vida plena, al momento de poder querer y lograr esa vida plena en Mashiach, es cuando realmente nos entregamos. Y también aquí decía algo que ahorita estoy recordando y no se me pasó explicarlo, una disculpa. Nos está pidiendo, déjenme buscarlo nada más. Dice, está en el versículo 3, dice, se ofrecerá todo el cebo de la víctima, el rabo. ¿Ok? Entonces, el rabo, ¿qué nos está hablando? El rabo se tomaba no solamente el rabito, la colita del animalito, sino se tomaba desde arriba, desde la parte de arriba donde salía ese rabito. Eso que nos está hablando de una forma de tocar en cierta forma la columna, ¿verdad? Y nos está representando ese rabo, nos está representando al viejo hombre, porque el viejo hombre es la condición de pecado que traemos. Entonces hay que quitar el rabo, pero no desde exteriormente, sino desde dentro. Se jala y se entrega. Se entrega, ¿para qué? Para que se queme. Y Mashiach ya lo quitó. Ya dijo, consumado es. Él ya le dio muerte. Pero buena pregunta es preguntarnos cada uno de nosotros si nosotros ya le dimos la muerte, ¿verdad? O si todavía estamos cargando ese viejo hombre, ese cadáver, porque es un hombre sin vida, pero lo estamos cargando. Ese hombre que es el que nos está haciendo que nosotros no manifestemos a Mashiach, la luz, que es Mashiach, sino que simplemente nos está estorbando, nos está poniendo puntapié para que nosotros no avancemos en el recorrido del tabernáculo. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros lo veamos, ¿verdad? Así, como un cadáver que ya no tiene vida, que muy factiblemente pudiera estar agusanado y ahora sí que apestoso, porque un cadáver apesta, ¿verdad? Entonces, por eso lo que es en el voto de Nazir, nos dice que el que ha tenido un voto de Nazir, que no se acerque a un cadáver. Un cadáver ¿qué es un cadáver? Pues no solamente a un cadáver físico, sino todavía más difícil o más complicado aún es un cadáver que camina y habla y está. ¿Por qué? Así como un tipo zombie, ¿verdad? Pudiéramos decir. Un cadáver que no tiene la vida, que no tiene a Yeshua, porque Yeshua es la vida. ¿Qué características tiene un cadáver o un zombie? Un cadáver o un zombie que está caminando, más bien un zombie que está caminando, porque si no, no fuera zombie, ¿verdad? Tiene que estar caminando para ser zombie. Entonces ese zombie, así como no sé si hayan visto algunas películas muy buenas o algunas series que nos hablan acerca de esos zombies, ¿no? Que están
horribles, huelen pues a podrido, tienen casi gusanos entre sus carnes y todo eso, pero están caminando. ¿Cómo se representa un zombie? Pues se representa con la crítica, que nada más está criticando, que no tiene la vida, que está propagando una división, pudiéramos también decir que eso es un zombie, porque Mashiach es Ejad. Él nos ha llamado para poder ser Ejad. Y si nosotros estamos dividiendo, si nosotros nada más estamos señalando, en lugar de poder ver las virtudes, las riquezas que tenemos en el cuerpo de Mashiach, entonces es complicado. Es complicado que nosotros podamos si estamos en esa condición, es momento de hacer Teshuvah. Podemos retornar a la vida y poder ser así. Más bien, esa novia que se viste de blanco, con la vida de Mashiach se viste, con las obras justas de Mashiach, se viste con sacerdocio real, porque es sacerdocio Kadosh, nación santa. Recordamos que la novia no es solamente una persona. Esta novia es todos aquellos que están llegando al Makom Kodesh Kodashim en una relación personal con el Eterno, y están siendo uno con Él. Han ido más allá del amigo. Se han comprometido con Él a poder ser esa novia que le sigue a través del desierto, así como lo hizo Ribka, que iba detrás de su esposo Isaac y lo encontró en el desierto. Entonces, de esta manera nosotros somos llamados a ello, a dejar atrás. En Mashiach somos nuevas criaturas. Dejarlo atrás, dejar esa crítica, esa división, toda esa situación que solamente nos viene a traer infelicidad. Porque una persona que solamente se está ahí criticando, dividiendo, viendo de qué manera alguien hace algo mal para luego señalarlo, no es feliz. Y el Eterno nos ha llamado a una vida plena y en abundancia. Implica esto una felicidad, ser feliz, pero no una felicidad efímera, que estoy ahí en una fiesta y al ratito me salgo, reí mucho y ya. Eso no es felicidad. Eso es solamente una distracción, un momento que se tuvo, pero en sí no es felicidad, es un momento de diversión, de risa, un momento agradable que se tuvo. Pero la felicidad es algo que no se te quita aun cuando te cambies de lugar, continúa en ti. Y esa vida plena también, esa vida plena que no es solamente los buenos momentos, las victorias, son también las derrotas, porque esas derrotas, esos fracasos, todo eso te va formando, te va perfeccionando esos tropiezos que vas en el camino para poder crecer y realmente poder manifestar a Mashiach. Si nosotros esperamos que la vida plena sean pura delicia, estamos muy equivocados. La vida plena no es eso. La vida plena es también conocer lo que no es pleno. Si nosotros nada más conocemos lo bueno, entonces no estamos completos. Hay que conocer también lo malo.
Y me estoy refiriendo porque el Eterno, de Él proviene el bien y el mal. Él trae dicha y Él también trae desgracia. Entonces, en ese aspecto nosotros podemos meditar en eso. Porque puede haber alguien que diga, bueno, es que cuando yo llegué a lo que es la Keila, la verdad sinceramente no sé por qué, pero empezaron los problemas. Antes como que de alguna manera eran un poquito menos fuertes, pero ahora que estoy en la Keila, los problemas han subido. Y a veces me siento, no sé, o sea, entre la espada y la pared, que no hallo la cuarta. Si te ha pasado eso, es buena señal, porque eso significa que estás en el atrio y estás pasando por el altar del holocausto. Cuando pases en el altar del holocausto, entonces podrás pasar a lo que significa el siguiente altar, el altar de bronce, donde serás lavado con la Dabar Kodesh y se te quitará toda la tierra que nosotros somos, los pensamientos, las doctrinas equivocadas, todos los conceptos del hombre que traemos de generación en generación y que nos han ido formando. Todas esas cosas las vamos a ir quitando nosotros. Bueno, no nosotros, sino la Davar Kodesh, el agua que lava y vivifica y quita toda esa tierra que es precisamente la que nos hace daño. Entonces, de esta manera, nosotros recordar que solamente es importante que nosotros al momento de hacer ese sacrificio de reparación, cuando nosotros queremos reconciliarnos con alguien, pues le buscamos, ¿verdad? Le buscamos y hablamos con él. Si hemos fallado, pues decimos, bueno, yo fallé en esto, te ofrezco una disculpa, por supuesto, delante, ¿verdad? Y bueno, trata uno de reparar el daño. Ahora, entonces con Yahweh, ¿cómo es? Si el Eterno nos conoce, entonces también con Él, por supuesto que lo hacemos, ¿verdad? Porque Él, que conoce toda nuestra vida, las circunstancias por las que vivimos día a día, Él es el juez justo. Y Él nos juzgará a cada uno de nosotros según su justicia, que solamente Él es digno de juzgarnos, a cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera, al momento de poder reconocer nosotros que tuvimos faltas, que hicimos algo craso y entonces pues hay que buscar a Yahweh mientras pueda ser buscado, porque recordemos que tenemos poco tiempo. No todo el tiempo va a estar el Ruach HaKodesh contendiendo contra el hombre, contra el espíritu del hombre. Todo tiene un tiempo. Entonces ahorita es el tiempo. No mañana, sino hoy. Es el tiempo para poder buscar a Yahweh, retornar a Él haciendo esa teshuva, buscando ese sacrificio de reparación con esa sombra que vimos el día de hoy, que recordamos el día de hoy juntos, recordando que Él nos pide nuestra vida, lo más profundo de nuestro ser, la esencia misma de nuestro ser a través de esa grasita, ¿verdad? Todos los y dejando ese viejo hombre. Entonces, todo con este fin, con el fin de poder realmente tener esa victoria que el Eterno nos dice que nos dará. Si continuamos nosotros perseverando hasta el fin, perseverando en lo que son sus promesas, aferrándonos a ellas, a esas promesas que ya están dadas,
y que son fieles y verdaderas, porque el que ha hablado es fiel. Entonces, de esta manera nosotros podremos alcanzar. Nos será permitido vestirnos de lino, porque no llegamos a la estatura del varón perfecto, pero nos será permitido, ¿verdad? ¿Quieres ser parte de esa novia? Entonces no es tarde, no es tarde, la puerta está abierta. Hoy es el tiempo para poder recorrer ese tabernáculo espiritual que nos da la enseñanza de quién es Yahweh, para poder tener nupcias con Él, porque no podemos amar lo que no conocemos, ¿verdad? Definitivamente no podemos amarlo. Por eso el Eterno quiere que nosotros lo conozcamos. Escudriñad las Escrituras, porque allí viene, ahí está lo que es la vida es Mashiach. Las Escrituras nos señalan a lo que es Mashiach. Entonces, qué bueno es recordar que su Dabar Kodesh ha sido escrita precisamente para que nosotros podamos tomar esa enseñanza escrita y poder meditar en lo que es Yahweh y poder obedecerle, porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Mashiach fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros, si recordemos que el esclavo no es mayor que su amo, nosotros también tenemos que ser obedientes a Yahweh. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y a veces de repente habrá alguien que diga, bueno, pues es que no, yo voy a esperar a que lleguen cosas así como que más importantes para poderle mostrar a Yahweh que soy fiel a Él. Entonces hay que recordar que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si nosotros fallamos en algo poco, con más razón fallaremos en lo mucho. Es de esperarse. Entonces hay que hacer teshuva. Es el tiempo de hacer teshuva, tomar el sacrificio de reparación que Yeshua dio, ese sacrificio perfecto y vasto para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima con Yahweh. Entonces, pues, hemos llegado al fin del tema del día de hoy. Espero que haya sido de apoyo, de edificación para vuestras vidas. Ajim, Jabrim, todos los que nos están escuchando en esos momentos, en cualquier parte donde se encuentren, les agradezco el que nos hayan sintonizado en esta tarde el programa de Bamidbar y los invito para la semana que entra, próximo lunes a las 5 de la tarde, nos puedan nuevamente escuchar en otra emisión del programa y así también continuar en este recorrido en el desierto. Así también les invito a que puedan, ahora sí que escuchar el programa de mañana martes. Tenemos el programa de nuestro Mike es el programa La Voz de mi Corazón, con nuestro Mike, que también tendrá un tema muy interesante para el día de mañana. Sintonícenlo también, ¿verdad? Y así también tenemos lo que hay que esperar el anuncio, a ver qué nos dicen con respecto a, que estemos atentos con respecto al programa de Ketuvim el jueves. Hay que estar atentos para que nos anuncien si vamos a tener programa la semana que entra. Entonces, Ajim, pues solamente me resta despedirme de vosotros, deseando que su vida continúe en la dirección de nuestro Shaddai y Shomer, que su vida continúe en la verajá plena de nuestro Adón, de nuestro Señor, ¿verdad? Y pues un abrazo en el Ruach HaKodesh para cada uno de vosotros. Shalom, Ubraha, Lehitraut.